Perdón, antes de presentarte, tenemos nueva placa. No, estamos de estreno, tenemos nueva placa de Antena Pueblo. Te presento a Ariel Elger, candidato en primer lugar al senador por el Partido Comunista. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están escuchando, viendo, y particularmente a los estudiantes secundarios, que hoy se cumple un aniversario más de la Noche de los Lápices, Sí. un día de memoria, de recuerdo y de lucha, de las luchas que todavía persisten, ¿no? De la educación gratuita, de calidad y sobre todo el boleto educativo. Sí, fue realmente un momento, bueno, momentos terribles que uno no quisiera volver a pasar, pero después de eso seguirán otros momentos peores. Así es. Si los hay. Bueno, contanos un poquito, Ariel. Bueno, Sí. eh, Sí, te decía porque después de bastante tiempo vuelven a ir solos. sí. Para nosotros, el Partido Comunista, con más de 100 años de historia, ¿no? Es parte de la historia, de la cultura, de la lucha de nuestro pueblo y de la Argentina, ¿no? Sí. En otro programa yo decía, es muy difícil pensar a veces la historia argentina sin pensar también en el Partido Comunista y mismo la cultura. Acabamos de ver a Víctor Heredia, escucharlo, Sí. a Mercedes Sosa, a Pugliese, hay grandes escritores, pintores, está muy entrelazado. Y para nosotros, como enfoque, siempre hemos buscado la unidad, ¿no? Para nosotros, la construcción de la unidad, de una unidad programática, de una unidad política, es un valor y es un enfoque necesario para transformar la realidad de la Argentina y de nuestro pueblo. Claramente esto es una elección, ¿no? Es una elección Sí. parlamentaria. Creemos que en esta oportunidad nos vimos la necesidad de ir solos, entre otras cosas porque no veíamos en ningún ámbito que se esté discutiendo hoy un programa, ¿no? Porque la unidad en sí misma no es garantía de generar transformaciones y muchas veces ha habido unidades que terminaron en grandes frustraciones, ¿no? Nosotros vemos que gran parte de la situación que hoy tengamos un gobierno como Milei es consecuencia de que el programa o de las propuestas o la unidad en la que nosotros fuimos parte para derrotar a Macri, Sí. después no se canalizó en un programa de transformación y de mejoramiento de la calidad de nuestro pueblo, y eso desembocó esa frustración, ese enojo, en después llamar a votar, o que nuestro pueblo, parte de nuestro pueblo haya votado a Milei. Y vemos que hoy no encontramos un espacio donde podamos discutir, intercambiar entre iguales, donde podamos intercambiar, bueno, cuáles son las medidas o nuestros programas necesarios para salir de la situación en la que tenemos. En las elecciones legislativas fuimos en unidad en un espacio que se llamó Confluencia y lamentablemente, como pasa, ¿no? Algunas mezquindades, matices, diferencias no nos permitió ir en unidad. Y frente a esta dispersión dijimos, bueno, es momento de que también el Partido Comunista puede ir solo, puede plantear sus ideas nítidamente. Y frente a un escenario donde Milei plantea que todos somos comunistas y la maldad del comunismo, bueno, qué mejor que acá estamos, Milei, acá estamos los comunistas para decirles seguimos existiendo, estamos presentes, tenemos ideas y propuestas y estamos seguros que podemos transformar nuestra realidad y hacer de la Argentina y nuestro pueblo mucho mejor de lo que está haciendo él. Bueno, ahora, algo, es una pregunta compuesta, ¿no? Tiene varias. ¿Qué plantea o qué proyectos, bueno, tiene el Partido Comunista, por un lado, y la otra, contestarlo como vos quieras, en orden que quieras, qué diferencias hay con las izquierdas, con los partidos de izquierda, ¿sí? Y cuando vos me dijiste de las alianzas, que no, sí, en especial las alianzas de los partidos de izquierda, que se arman y se desarman así nomás. Hace un montón de años le preguntaba en una nota a Luis Zamora por qué las izquierdas, ¿viste? Los partidos de izquierda no se unían, cuando se unían se separaban, y dice, bueno, es que es mucho más fácil, y la derecha sí, es mucho más fácil conciliar economías, conciliar negocios que conciliar ideas. Y si hablamos de Luis Zamora también cuando se unió con Néstor Vicente, llegaron a estar cuartos en unas elecciones, después se separaron, bueno.
Sí, Contestame como vos quieras. Eso era el partido. Eso fue el Partido Comunista en alianza con el MAS. Ahí es como asume Zamora. Y hay que decir que esa fue la primera interna abierta, ¿no? Cuando se habla de las internas. Sí. Fue la primera interna abierta que hizo y que lo hizo los partidos de izquierda, con el Partido Comunista y el MAS. Y que, a diferencia de las internas abiertas ahora, que se suspendieron, fue sin intervención del Estado, ¿no? Sino que fue las propias organizaciones que se organizaron y armaron un espacio democrático y que se ganó una de las listas y toda la fuerza se unió y construyó, ¿no? Sí. Y efectivamente, ¿no? En esto que vos decís, y está bien lo que dice Zamora, para los grupos concentrados económicos, los grupos de poder, siempre es más fácil por los negocios, por los intereses, pero a veces también hay fisuras y hay tensiones, que creo que es parte de lo que le está pasando hoy a Milei, ¿no? A quién realmente beneficia, o cada vez un sector cada vez más pequeño que beneficia, y hay otros que están siendo también perjudicados por las propias políticas de Milei, y eso es lo que hace también que se abra algunas grietas, ¿no? Que hasta lo vemos en periódicos que sabemos que han salido a apoyar muy fuerte las políticas de Milei, el gobierno, bueno, sí. Y que ahora empiezan a haber críticas, tensiones, empiezan a jugar otros actores. Es como que le van soltando la mano, porque cuando se lo va soltando la gente, se lo va soltando algunos grupos económicos o algunos grupos periodísticos también, ¿no? Que pertenecen a grupos económicos, que exactamente, porque el periodismo independiente queda para las radios comunitarias, algunos sectores. Sí, lamentablemente. Los que sobreviven y luchan, ¿no? En ese periodismo. Sí, vos viste que y ahora después ya vamos a la parte de las preguntas de cuándo son las diferencias y las propuestas. Sí. Que a veces dicen, no hay periodismo independiente, no hay periodistas independientes, porque cada periodista tiene su idea. No. Cada periodista tiene su idea y está bien, pero el ser objetivos, o por lo menos como yo lo entiendo, significa que mi idea puede ser política, puede ser deportiva, puede ser de cual sea, no interfiera con lo que yo estoy analizando, con el hecho que estoy analizando. Es decir, si saquémonos de la política, soy hincha de Huracán, fanático de Huracán, de repente estoy analizando a Huracán con Vélez, que no interfiera que sea hincha fanático para decir, no, porque tenga que haber hecho... No, escúchame, jugó mal. Fue un desastre. No interfiera, me libro de eso. Ahí está. Ahí puedo ser objetivo. Y puedo seguir siendo hincha de Huracán, tranquilamente. Pero es lógico que también uno tenga una mirada más subjetiva por las inclinaciones, ideas, características. No voy a negar que me hubiera gustado que gane, pero no puedo decir otra cosa que no es la verdad. Si a mí me parece que es así, bárbaro, me parece. Puede estar equivocado, bárbaro. Pero sabiendo que estoy equivocado, decidir otra cosa, no tiene mucho sentido. Ahí es como yo entiendo la objetividad. Sí. Todo tuyo la respuesta. y pensando en lo más general, nosotros, parte de esto de cuál es el programa que hay que construir, cuáles son las ideas, las propuestas, esto es obviamente una elección parlamentaria, uno puede decir algunas propuestas inmediatas y después hay construcciones más generales que obviamente entendemos que hay que hacerlo de manera unitaria, democrática. Como vos bien lo decís, es una elección de medio término, propuestas para medio término, no propuestas presidenciales, como suelen hacer en las elecciones de medio término. Dicen, ¿qué tiene que ver? ¿Qué propones? Esto es para un presidente, no es para un diputado o un senador. Claro. Pero bueno, sí creemos que igual hay algunas ideas fuerza que marcan el rumbo. Por ejemplo, nosotros creemos que ayer en la conferencia, en la cadena nacional que hace Milei, vuelve a insistir en esto del ajuste fiscal, ¿no? Y para nosotros el problema de la Argentina no es el ajuste fiscal, sino es el tema de los dólares, ¿no? Y si los recursos de la Argentina sirven para pagar una deuda externa fraudulenta, ilegítima, ilegal, que se ha pagado, que el gobierno anterior planteó que íbamos a investigar y que la tenían que pagar quienes se beneficiaron de la deuda, porque está demostrado
que los acuerdos con Sí. el Fondo Monetario Internacional no respetaron ni siquiera la Carta Orgánica ni los estatutos del Fondo Monetario Internacional, en donde así como entró se fugaron esos dólares, podríamos decir los nuevos 20.000 millones de dólares que le dieron a Milei, bueno, ¿dónde están? Digamos, mismo están hablando de que ahora solamente tendría 6.000 para ver cómo hace que el dólar no siga. Sí, 8 de cada 10 se fugan. Exactamente, ¿no? Entonces, para nosotros ahí hay un punto central que hay que suspender el pago de la deuda externa, hay que investigarla, hay que enjuiciar a quienes se beneficiaron, a quienes especularon, con un endeudamiento que es hacia todo el pueblo argentino y nuestra patria, ¿no? Entonces, para nosotros, gran parte de los problemas que tenemos tiene que ver con el endeudamiento y la falta de dólares. Junto con eso, y que tiene que ver con la fuga y la especulación, tiene que ver un impuesto a las grandes fortunas. Digamos, ha quedado demostrado, y mismo en la pandemia, ¿no?, que se ha dicho, cuando salgamos de la pandemia tenemos que ser más solidarios, y de la pandemia salimos más egoístas, más individualizados, y sobre todo un sector económico cada vez más concentrado, ¿no?, en menos manos. A nivel mundial podemos decir que el 1% tiene la misma riqueza que el 99%, o que 6 familias tienen la misma riqueza que la mitad del mundo, ¿no? Digamos que más de 3.500 millones de personas. O sea, y en la Argentina también tenemos grados de desigualdad, y con las políticas que se vienen llevando adelante hay aún más grados de desigualdad, que no solamente la tienen pequeñas familias, que muchas son familias que han hecho negocios con el Estado o con nuestra historia, que se han apropiado de manera ilegal de los territorios de nuestra patria. Es muy fácil eso investigarlo, ¿no? Cuando los repartían. Exactamente. En el siglo XIX. Como también pequeños grupos económicos transnacionales que se vienen beneficiando producto de tener puertos privatizados, la tenencia de la tierra extranjerizada, no hay flota mercante. Entonces creemos que hay que hacer ese impuesto permanente a las grandes fortunas que genere una distribución no solamente del ingreso, sino de la riqueza que es tan necesario en nuestra patria. Y creemos que sí hay que impulsar fuertemente el debate y la construcción de una nueva constitución, ¿no? No alcanza con reformar la constitución del 94, tenemos que ir hacia, obviamente, un planteo participativo, democrático, que construya una nueva constitución, que esa nueva constitución tiene que darnos un nuevo poder judicial, que efectivamente, como vemos, está entrampada en todos los negocios y los grados de espionaje y de corrupción también el poder judicial, y también una constitución que efectivamente ponga el eje central en las personas, que ponga el eje central en la defensa de nuestro patrimonio, de los recursos naturales, de los bienes comunes, que genere ámbitos de mayor democracia y participación, y por lo tanto también en este marco eliminar el Senado, ¿no?, y tener una única Cámara de Representantes como lo tiene otros países. Creemos que también es parte de ese espacio democrático, y hasta pensar si en un ámbito parlamentario no tiene que haber representantes, no solamente los que están en las votaciones por los partidos, sino también con las representaciones del movimiento social, votados también por las personas, ¿no? Pienso en representantes del movimiento sindical, del movimiento estudiantil, de la cultura, de la ciencia y la técnica, que tengan una representación parlamentaria y que no sea solamente por los partidos, sino por la representación real en el movimiento social en el que tenemos. Sí, vos decís de eliminar el Senado. Sí. Va a ser medio difícil que los senadores lo aprueben. Y bueno, soy comunista, pienso en utopías, pero creo que son utopías que hay que construirlas y hay que caminarlas. A mí no me molesta si los senadores están de acuerdo o no. La cuestión es si nuestro pueblo está de acuerdo de cuáles son los caminos y los cambios necesarios para construir realmente una patria libre, soberana, justa, igualitaria, y que eso dé bienestar y felicidad a nuestro pueblo, ¿no? Bueno, los senadores son los representantes de los gobernadores. Bueno, ¿y por qué? Y bueno, no, ¿por qué son los representantes de los gobernadores? No es la pregunta, porque ya está. ¿Por qué habría que pero yo creo que justamente... O por ahí sumarlos a una cámara. Pero justamente creo que cuando uno estudia también la historia y ve los procesos, no solamente en Argentina, sino en otros países, las construcciones de las bicamerales tienen que ver con que sea más difícil poder generar
medidas progresistas de mejoramiento de nuestro pueblo, de la clase trabajadora, ¿no? Justamente son las fuerzas sistémicas, las de las élites, las que se fueron configurando por los caudillos de una manera elitista, ¿no? En cada una de las provincias, y justamente el tener una Cámara de Senadores más pequeña, donde hay mayoría y minoría nada más, que no es proporcional, que no es democrática, bueno, tiene que ver con limitar también la participación de los diputados en realmente mejoras, ¿no? Sí. Nosotros creemos que igual eso es un aspecto, digamos, que hoy puede discutirse, pero me parece que el eje central es cómo tener una constitución y una democracia realmente democrática y participativa, porque ¿qué es lo otro que nos deja los balances electorales en todas las provincias? Que hay un conjunto de nuestra sociedad que está frente a las injusticias, frente a esta situación social, económica en el que vivimos, que hoy le está dando la espalda a los sistemas democráticos, que hay una crisis de las democracias occidentales en todos lados, y uno puede decir mucho de la elección de provincia y valorarla, pero también tenemos que decir que hay un 39% que no fue a votar y hay un 5% que votó en blanco, ¿no? Digamos, está cerca de los promedios, podría haber sido peor, ¿no? Pero está cerca de los promedios que ha habido en todas las provincias, de un 50, un 55% que ha ido a votar, y un conjunto importante que no está no van a yendo votar, sí, por un 60, creo que fue un 60,6, ¿no? Algo así. En la provincia, sí, no llegó a 61 y un 5% que votó en blanco, ¿no? Entonces eso dice que hay una crisis de representación, que eso obviamente lo ve en diferentes ámbitos, no solamente en las elecciones, y eso habla de que tenemos que, sobre todo las fuerzas que nos consideramos de izquierda, progresistas, revolucionarias, tenemos que generar cuáles son los caminos que puedan interpelar a nuestro pueblo en la vida democrática y de participación, porque si no participan un conjunto de nuestra sociedad va a ser difícil generar los grandes cambios que necesitamos. Sí, pues, así yo me imagino una reunión de consorcio donde van el 50 más 1 o más 2 de los consorcistas. Claro, sí, y ¿qué es lo que ha pasado, ¿no? Por eso digo, hay una crisis que es más grande y que la tenemos que analizar, porque eso uno lo puede ver en los sindicatos, en las sociedades de fomento, en los clubes barriales y hoy efectivamente en los consorcios, ¿no? Y donde la gran mayoría dice, bueno, no me meto, no voy, no quiero. Ahí hay negocios también, ¿no? Pero, digamos, pero después protestan. Exactamente, porque después protestan. Efectivamente, los que no van protestan. Y porque también se ha generado una cultura donde la salida individual es más fácil que poder pensar las soluciones colectivas, que son las únicas que perduran y que realmente benefician al conjunto. Sí, y nos quedó una parte. ¿Cuál es la diferencia entre los partidos socialistas y el comunismo, y el Partido Comunista? Sí, por lo menos acá, en la Argentina. Sí, acá en la Argentina podemos decir que en los últimos años se ha consolidado un grupo de partidos de izquierda trotskistas que armaron el FIT y ahora el FITU, que uno podría decir que en términos ideológicos o miradas tenemos algunos grados en común, pero nosotros somos muy críticos en 2-3 aspectos, ¿no? La primera, que hay en leyes fundamentales en el Parlamento que eran de mejoramiento y de avance popular, que se abstuvieron o no han ido a votar, ¿no? Uno puede pensar en la estatización de YPF, que ahora está de vuelta en boca, ¿no? O la ley de medios audiovisuales, digamos. Me parece que hay leyes importantes que una fuerza de izquierda no se puede abstener, tiene que ser parte del apoyo y de que efectivamente son avances importantes. Después hay otro aspecto que tiene que ver en cómo construimos la unidad. Para nosotros, pensar hoy un proceso de cambio en la Argentina sin que un sector del peronismo sea parte es imposible, digamos. Así como nosotros creemos que el comunismo y las ideas de izquierda son parte de la cultura argentina, el peronismo, el radicalismo, las ideas progresistas son parte de la cultura de la Argentina. Entonces, pensar una transformación, y ni hablar en la Argentina de la teología de la liberación, de los credos religiosos progresistas, digamos, si no pensamos una unidad que realmente articule a las corrientes de nuestro pueblo,
con una mirada estratégica, con una mirada programática común, es imposible cualquier tipo de transformación. Y para nosotros eso, si bien podemos decir, bueno, pero van solos, bueno, es una elección parlamentaria, la unidad y el enfoque de la unidad por abajo, que mismo mañana va a ser parte de esa unidad de nuestro pueblo en la gran movilización que se va a generar. Bueno, es algo que tenemos que seguir construyendo y trabajando, y entendemos que hay otras organizaciones, particularmente del trotskismo, que han visto muchas veces al peronismo como un enemigo, ¿no? Nosotros no creemos que es el enemigo, sí creemos que hay sectores dentro del peronismo que en vez de beneficiar a nuestro pueblo terminan beneficiando a pequeños sectores. El mayor exponente en el último tiempo podemos decir que es Menem, ¿no? Digamos, actualmente hay otros más. Y lo mismo podríamos decir del radicalismo, que en el territorio argentino, en diferentes municipios, localidades, tienen todavía un arraigo territorial, y hay sectores del radicalismo que no tienen nada que ver con el radicalismo de los últimos años, sino que tienen miradas progresistas y democráticas. Yo creo que si se levantara Raúl Alfonsín, los agarraría a patadas, bueno, a los Cristian Ritondo, a los Colorado Santilli, bueno, ahí directamente sería Pero un ellos show. son del peronismo, ¿eh? ¿Eh? Ojo que Ritondo viene del PJ de acá de Mataderos. Sí, bueno, está bien, me lo estoy confundiendo. Sí, al Colorado. Pero sí podemos decir Cornejo en Mendoza. Sí, ¿no? se agarraría a. Bueno, igual, al Jujeño, bueno, Samó, Gerardo Morales. Sí, igual creo que a Cristian Ritondo también lo agarraría a patadas. ¿Sabes? Le diría a uno que está arriba, que es Perón, le diría, escúchame, yo no bajo, me haces el favor. Sí, cómo no, cómo no, Pocho, le diría. Dale. Vos sabés que hace un montón de años, Esteves Güero, yo recién empezaba, tendría 21, 22 años, hace 40 años de esto, me decía en una entrevista que le hice, me acuerdo, era una mesa enorme, y estaba así contra la pared, recostado así, pero recostado con la silla, no de este tipo, sino recostado contra la silla, contra la pared, y a la vez que yo lo miraba y pensaba, si este se llega a caer, la nota la seguimos en el hospital, ¿viste? Por cómo estaba reposado. Dice, en relación a lo que vos estabas diciendo, dice, el socialismo, dice, cometimos un error histórico. Dice, cometimos un error histórico. Pensamos que el peronismo era el enemigo, y no era el enemigo. No, efectivamente, ¿no? Y después hay veces que nos agregan a nosotros situaciones en las que nosotros no hemos sido parte, ¿no? Digamos, por ejemplo, nosotros tenemos el primer desaparecido de la Argentina de este tiempo, ¿no? En el año 55, que era el doctor Inganinera, el médico rosarino en el 55, que él estaba a cargo de una imprenta clandestina y que estaba haciendo volantes en contra del golpe a Perón, ¿no? Y que el Partido Comunista en el año 54 tuvo reuniones con Perón planteando que había que darle armas al pueblo para defender el proceso. Lo que pasa es que yo creo que ahí el enemigo ha actuado muy fuerte, ¿no? En plantear las dos corrientes necesarias para perpetuarse, ¿no? El antiperonismo y el anticomunismo, ¿no? Y el macartismo, que es tan profundo también en Argentina, y intentar generar divisiones en las que efectivamente, si pudiéramos, y creo que es parte de las enseñanzas de los 70, si realmente hubiésemos logrado espacios unitarios de articulación entre las fuerzas del nacionalismo popular revolucionario, el nacionalismo popular democráticas, de la izquierda, otro cantar hubiese sido, ¿no? La gente, y bueno, eso lo sabemos muy bien, le tiene miedo, y por ahí le sigue teniendo miedo al comunismo en la Argentina. Y cuando dicen así, bueno, mira Cuba, mira, hay que entender qué es lo que pasaba en Cuba antes de que llegue Fidel Castro. Hay que entenderlo, después que cayó todo, no se puede hacer un poquito de historia, pero volviendo a la Argentina, dice que tienen un poco de miedo del comunismo. ¿Puede ser o...? Creo. No, yo creo que es parte de lo que se genera, ¿no? Obviamente que hay más allá de Milei, más allá de Milei, esa idea de los comunistas te van a expropiar, te van a robar, se van a quedar con los chicos, ¿no? Está enseguida. Yo creo que hay dos cuestiones bien centrales, ¿no? En esto de hablar capitalismo o comunismo. El capitalismo es lo que conocemos en los últimos 200 o 500 años, si uno quiere hablar del capitalismo mercantil, y vemos donde todos los días se mueren niños de hambre, vemos personas en situación de calle, vemos los ancianos que están pidiendo limosnas diariamente.
Y también vemos experiencias que no son únicas, que no son perfectas, pero podemos ir a la gran Revolución de Octubre, ¿no? Y la Unión Soviética, donde un país atrasado, analfabeto, se transformó en una potencia industrial y que ganó la Segunda Guerra Mundial, donde 20 millones, porque a veces las películas también distorsionan, 20 millones de soviéticos murieron, y donde tuvo el primer país que pudo llevar a una persona al espacio, donde puso satélite, donde hubo desarrollo científico, técnico de envergadura. Y después podemos ir a experiencias recientes. Poco se habla de que en China está el Partido Comunista gobernando y que en los últimos 20 años no es que sacó a 5, sacó a 800 millones de personas de la pobreza. Es un país que tiene un desarrollo científico, productivo, industrial, igualitario, gracias. No, entonces hay modelos, tenés Vietnam, efectivamente, y efectivamente tenés Cuba también, que sufre un bloqueo brutal, que tiene una crisis económica fundamental. sí, bueno, perdón, pero Cuba era con Tacho Somoza, era un cabaret. Exactamente, con Batista. Con Batista, perdón, Tacho en Somoza. Nicaragua, si no me equivoco. Sí. Pero efectivamente era eso. Y nosotros podemos decir que Cuba fue el único país que desarrolló su vacuna contra el COVID de manera soberana, con sus científicos, con su desarrollo. Cuba es la que presta solidariamente médicos a más de 100 países en el mundo, incluso a países del primer mundo, como en Italia ha habido médicos cubanos. Y Cuba, frente a todas las situaciones económicas de gravedad, podemos decir que no hay niños que se mueran de hambre. En Cuba no hay niños que no tengan un hospital o personas que no puedan acudir a un médico o a una salud. ¿Tiene dificultades? Sí, claro que tiene dificultades. Ahora, si tuviéramos una Latinoamérica y Caribe unida, solidaria, mancomunada, nuestro continente no solamente sería de solidaridad, de igualdad, sino de un profundo desarrollo, de bienestar. Digamos, en nuestra Latinoamérica y Caribe tenemos los principales recursos que necesita la humanidad: el agua, los alimentos, la biodiversidad, la energía, los minerales. El problema es que nos han mantenido divididos, nos han mantenido en la competencia de uno con otro, y sobre todo frente a los ideales de San Martín y Bolívar no hemos podido volver a construir una idea de patria grande unida, ¿no? Ese creo que es el desafío que tenemos también. Sí, bueno, volviendo a Cuba, no hay que olvidar que es una isla que no es autosuficiente, obviamente, por ser una isla, y aparte, bueno, con el bloqueo histórico, cuando dejó de tener la asistencia de la Unión Soviética, vos decís YPF. Ahora, a mí me sorprendía YPF, que en un momento decían al enano soviético que recuperó YPF, que no salió tanta plata, bla, 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 bla. Vos ves que viene el presidente con la hermanita, vestidos con la ropa de YPF, promociones, publicidad de YPF, de esa y de ninguna otra empresa del Estado. De YPF como si fuera la argentinidad al palo. Vos decís, o la quiere potenciar para venderla, o qué le pasa a este muchacho, que ahora de repente hacer una mala palabra, o el símbolo de lo que no se debería haber hecho, que era nacionalizarla, ahora es el sumo y es la lanza que tiene Milei para demostrar la calidad argentina. Sí, es que no podemos pensar en la soberanía energética, la industrialización y el desarrollo sin una empresa nacional, sin la estatal de hidrocarburos. Y más, planteando ahora la exportación de gas y petróleo, ¿cómo lo vas a hacer sin tener una empresa? Bueno, lo podés hacer, como vos decís, privatizando y que el negocio se lo quede muy poquito, ¿no? Como está pasando con el agua, ¿no? Sí. Que se pudo estatizar AISA y que ahora la quieren volver a privatizar, y que un bien público necesario para la vida, ahora con una empresa privada te quieren la posibilidad de cortar el agua a las personas que no puedan pagarlo. Sí. Recursos naturales es imposible de que no estén en las manos del propio país, ¿no?
Bueno, Ariel Elger, primer candidato a senador por el Partido Comunista. ¿Lista? Lista 314. 314. Bueno, no te voy a preguntar si tenés expectativas de ganar, porque ya sabemos que estamos en la tierra, estamos en Argentina. Pero, ¿cuáles son en sí las expectativas con las cuales se presentan? Nuestra perspectiva, primero, es que una parte de nuestra sociedad sepa que el Partido Comunista sigue existiendo, Sí. vivo, que hay cuadros jóvenes. Nuestra candidata a primera diputada es secretaria de Géneros de la UTE, es docente. Tenemos científicos, tenemos médicos, tenemos abogados, jubilados, luchadores en nuestras listas, que tenemos ideas y propuestas que creemos que varias son necesarias para realmente transformar nuestra patria y volver a tener una patria con soberanía, con justicia, que creemos que en esta elección hemos ido solos, pero para nosotros sigue siendo necesario la unidad. La unidad es un valor estratégico que tiene que ir acompañado con un programa, porque si no, no hay unidad posible sin un programa, y que tenemos que articular a todos los sectores que están hoy siendo agredidos por las políticas de Milei para realmente construir una nueva sociedad. Creemos que hay una crisis muy grande y que eso se resuelve en esto que está de moda, nadie se salva solo, con participación, con construcción colectiva, con organización por abajo. Así que en estas elecciones creemos que hay que ir a votar, que hay que participar, que hay que involucrarse, y por lo tanto nuestra expectativa es cómo las ideas de la solidaridad, la fraternidad se van contagiando y se van construyendo colectivamente para las grandes peleas y luchas que tenemos que dar por delante. Sí, y hacer que si la gente que le tiene miedo, que pierda el miedo. Así es, algo fundamental. Algo fundamental. Ariel, muchísimas gracias. No, gracias a vos toda por la el suerte. espacio. Y bueno, cuando quieras, estamos acá. Bueno, muchísimas gracias. Un gran saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias. Y nos vamos a la tanda, ¿sí? Vamos a la tanda, vamos a Copy Friends, vamos a Scandinavian Turismo y ya con este chico, ¿cómo? Santi Gutiérrez. ¿Vos pensaste que me había olvidado? Siempre me los confundo. Van 199 programas nada más. Aparte, Santi es hijo de un amigo mío de toda la vida, lo mismo. Y piensan que me los confundo. Todavía piensan que me los confundo. ¿No piensan eso? Publicidad, librería, impresión offset, digital, tipográfica, planograph, stamping, fotocopias blanco y negro, fotocopias láser full color, fotocopias de planos, bajadas de PC en láser y digital color y blanco y negro, plotters de corte y de impresión, duplicaciones en todos los colores, cartelerías, Copy Friends, Avenida Juan Bautista Alberdi, 5399. Cava, Telefax 4682-8870. Líneas rotativas. Taller gráfico, imprenta. Alvariño 1094. Ahí nomás. A la vuelta, pegadito. Todo el mismo complejo. Telefax 4635-6656. Email copyfriends@hotmail.com, www.copyfriends.com.ar. Y Copypaper, papelería comercial, ventas por mayor y menor, en resmitas y planos de obras, comercial, cartulinas, cartones, ilustraciones, autoadhesivos, sobres y más. Mucho más. Solicita vendedor. Papelería por mayor también, todo. Copyfriends. Imprenta, cartelería, gigantografías, centro de fotocopiados, artículos de librería. Talleres a la vuelta. Copy Friends. ¿Crees que viajar es caro y difícil? Es porque no nos conoces. Somos Scandinavian, agencia de turismo, y tenemos para vos todos los destinos, nacionales, internacionales, los tradicionales, los exclusivos y los, digamos, exóticos. Ponemos el mundo del turismo al alcance de tus manos.
Somos Scandinavian, la agencia de turismo. Vení a conocernos y comenzá a disfrutar. Contanos qué lugares querés conocer y a partir de ese momento solo preocupate de armar tu equipaje. Del resto nos encargamos por vos. Scandinavian, la agencia de turismo. 4371-6082, 4373-0454 o mandanos un mensaje a ventas@scandinavian.com.ar. Estamos en la zona de Congreso. Tu viaje soñado te espera y nosotros te esperamos para hacerlo realidad.